Bueno, bienvenidos a una nueva emisión de Café Bartolino aquí en Ecoradio. Ecoradio, otra forma de hacer radio. Y debo decir que cuando uno está en este mundo de hacer radio, de hacer programas, y ya llevamos varios años haciéndolo, pues yo arranqué hace más de 6 años haciendo radio, y hay programas con los que uno sueña hacer. Y cuando arrancamos con Asia Bartolina a pensar en este proyecto, pues hay programas que uno se imagina y uno desea hacer. Y creo que efectivamente este es uno de esos. Porque significa muchísimo para mi familia, para mí, y creo que para todos los bartolinos esto va a ser un momento muy especial. Me encuentro hoy con Juan José Salazar Cruz. Él es bartolino del año 1953. Y ya se van a dar cuenta por qué me emociono ante el micrófono al presentar este programa. Juan José, buenos días, muchísimas gracias por dedicarnos este rato para compartir tus experiencias de bartolino aquí en Café Bartolino. Juan, buenos días. Gracias, César Augusto. Yo quiero, en primer lugar, expresarte mi más sincera felicitación por la inteligente y novedosa iniciativa que tienes para comunicarnos a través de Ecoradio con mis queridos compañeros bartolinos. Y darnos la oportunidad de, en esta charla de Café Bartolino, disfrutar de conocer lo que pensamos nosotros los bartolinos. Muchísimas gracias. Juan, sobre todo vivir momentos que son muy especiales en la historia de nuestro querido colegio San Bartolomé la Merced. Tú eres bartolino del año 53 y ese es un año muy especial en la historia de nuestro país, porque fue en el año donde el general Rojas Pinilla pues llega al poder y obviamente dentro de tu estancia en el colegio pues te toca vivir el 9 de abril del 48, pero arranquemos por el principio, Juan. ¿En qué año llegas tú a San Bartolomé la Merced y cómo es esa historia cuando llegas a San Bartolomé? Mira, yo tuve el honor y el privilegio de llegar al colegio en el año de 1945, con 10 años de edad. Y venía de la provincia, porque yo nací en mi querido pueblo de Anserma, Caldas, en la zona cafetera de Caldas. Y llegué al colegio en 1945. En el 45. ¿Y cómo, Juan, es la llegada de un ansermeño, de obviamente un pueblo pujante, porque pues los que conocemos Anserma sabemos que siempre fue un pueblo muy importante de Caldas y lo es hoy en día? ¿Cómo es llegar de un pueblo como Anserma a San Bartolomé la Merced y a Bogotá? ¿Cómo fue esa historia, Juan? Esa es una linda pregunta, porque yo provengo de una familia de padres y abuelos con actividad ganadera y agricultura del café. Desde mi niñez he tenido contacto directo con el entorno rural y de ello nací en estricta inclinación por el campo, la naturaleza y la conservación de los recursos naturales, y mi interés de participar en asuntos relacionados con el desarrollo sostenible de la agricultura, la ganadería y el bienestar rural. Mi educación primaria la realicé en el Colegio Manjón de mi querido pueblo, en donde recibí de mi profesor Miguel Cataño, o sea, tu abuelo, una estricta formación académica continuamente fortalecida con principios éticos, morales, de urbanidad y comportamiento, dejando en mí una marca que me caracteriza como una persona de principios y valores humanos.
Y eso ha sido mi brújula en mis actividades futuras. El profesor Cataño, tu abuelo, es mi personaje favorito, y por él siento una gran admiración y respeto. Como dije anteriormente, en 1945 ingresé al Colegio de San Bartolomé la Merced, en donde obtuve el grado de bachiller en 1953. Mi ingreso, mi paso de Anserma al colegio fue realmente una difícil situación, en el sentido de que llegaba de un entorno natural, como dije anteriormente, a una ciudad completamente distinto a lo que yo estaba acostumbrado a ver en el entorno cafetero. Juan, ahí te interrumpo un momento. ¿Por qué decide la familia trasladarse para Bogotá? ¿Cuál fue la razón fundamental? Porque si es una familia ganadera, una familia dedicada a la agricultura, ¿por qué deciden venirse para Bogotá? ¿Cuáles son las razones que los mueven a tomar esa decisión? Perfecto. La razón fue la siguiente. Debido a toda la problemática política que hemos tenido siempre y la violencia política que se creó en ese tiempo, mi padre decidió salir de Anserma y situarse en Bogotá, y por eso hicimos esto. Ese cambio fue para nosotros supremamente difícil. Psicológicamente era muy difícil adaptarme, de venir de un pueblo con un cielo azul todos los días, con un entorno maravilloso, a una Bogotá que encontré siempre gris, de ambiente gris, de casas. Mi casa era mi casa de esquina, en la esquina del pueblo de Anserma, con cerca a la iglesia, cerca al parque de Anserma, de una arquitectura antioqueña, con ventanales y con preciosos, a una casa pequeña, de ventanas cerradas, de puertas cerradas, de ver la gente siempre vistiendo de trajes con textiles gruesos y de colores oscuros, de manera que fue un impacto supremamente grande llegar al colegio. Y Juan, ¿cómo fue ese recibimiento? Porque ¿cómo es la admisión? En esa época, ¿cómo era la admisión? Porque obviamente tú no ibas a entrar a kinder o al primer curso, sino que ya llegabas, ¿a qué curso ibas a entrar? O sea, venías de Anserma, ¿y a qué curso ibas a ingresar tú en el colegio? Bueno, primero que todo, vuelvo a decir del impacto que tuve, porque yo salí de un colegio en Anserma de 10 estudiantes. Éramos 10 en la clase, y el profesor Cataño nos daba clase de todas las materias a todos. Y como dije anteriormente, además nos daba constante información sobre ética, sobre moral, sobre costumbres, sobre el cuidado de la amistad. Llego al colegio y mi primera impresión del colegio fue cuando llegué a la puerta del colegio para entrar a que me hicieran la entrevista para ingresar al colegio. Esa fue mi primera impresión. Entré al colegio y me recibió el hermano Becerra, que seguramente muchos de los bartolinos han oído hablar de él. Él fue el que me hizo la entrevista, y lo primero que me preguntó es: Juan, usted que viene de afuera de la región,
¿Cómo sabe, qué sabe de Bogotá? Entonces yo le dije, de Bogotá sé que es la capital del país. Y me dijo, bueno, muy bien. Y entonces le dije, yo aprendí de don Miguel Cataño, en verso me enseñó la geografía de Colombia. Entonces lo que aprendí de Bogotá es que Colombia y Cundinamarca tienen una capital situada en Bella Sabana, que se llama Bogotá. Don Gonzalo de Quesada fue quien fundó la ciudad y Carlos V la llamó ciudad muy noble y leal. 30 templos, cementerios, plazas, parques, catedral, imprenta, banco, museos, biblioteca nacional. Me dijo, pare, ¿cómo así? Eso, ¿usted aprendió la geografía en versos? Le dije, sí. Y se quedó pensando, ¿y qué más? ¿Qué más aprendió en su pueblo? Bueno, la ortografía también en verso. Y le dije unos versos de ortografía. Entonces me dijo, no me hable más, usted tiene ya la entrada al colegio. Qué maravilla, qué historia. Realmente debo decir y contarles a todos mis compañeros de promoción del 82 que efectivamente ese es un legado de mi abuelo porque era un gran maestro. Cuando estábamos preparando el programa, Juan, obviamente me contabas muchas anécdotas de él porque yo no tuve la fortuna de conocerlo porque él murió antes de yo nacer. Y me contabas que, por ejemplo, la geografía universal de Estados Unidos, de todo esto, pues él la hacía también en verso. Bueno, exactamente, eso yo también se lo dije al hermano Becerra. Le dije, pero además mi profesor Cataño, que vuelvo y repito, es mi personaje favorito, él no solo hizo la geografía en verso para Colombia, para todos los departamentos de Colombia, sino que hizo la geografía para el resto del mundo. Y así en su geografía y en verso, sin haber salido nunca de Anserma, hizo la geografía y teníamos geografía de todos los Estados Unidos, de Canadá, de Holanda, en verso manuscrito. Yo tengo la copia en manuscrito de esa geografía. No, Juan, pues realmente, como yo se lo comentaba cuando estábamos preparando el programa, decía yo, este es un programa que también es un homenaje a todos nuestros padres que nos llevaron a San Bartolomé, porque yo creo que la mayoría de bartolinos, puede que algunos no sé, no se sientan orgullosos de ser bartolinos, pero particularmente nosotros nos sentimos muy orgullosos de eso y agradecemos inmensamente a nuestros padres que nos hayan llevado a San Bartolomé. Exactamente. Porque efectivamente la educación de los sacerdotes jesuitas es una educación muy especial. Juan, la verdad es que yo estoy conmovido y me gustaría quedarme profundizando en el tema de mi abuelo porque efectivamente es un homenaje a él, porque lo estás haciendo tú, muchas gracias. Y obviamente hay que decir pues que mi papá y tú ustedes eran los compinches en su infancia y eran los compañeros de triciclo, pero esa es una historia ya muy familiar que no quisiera pues profundizar en ella, pero obviamente hago un homenaje a esto porque realmente cuando tuve la oportunidad de compartir con ustedes y cuando se reunía la colonia ansermeña acá en Bogotá, era muy bello que obviamente después de unas copas todos terminaban recitando los versos de la geografía o de la historia o de la ortografía que les había enseñado mi abuelo. Juan, llegas en el año 1945. El colegio La Merced, pues obviamente lo inauguran en el año 34, o sea que son 11 años después. El colegio La Merced fue inaugurado en el 41. 41, perdón, sí señor, 41. Eso quiere decir que llegaste prácticamente a estrenar. ¿Cómo era el colegio en el 45? ¿Cómo era? Pues es una excelente pregunta también. Para mí era un colegio impresionante. Y era un colegio, como te repito, en el colegio
Bueno, primero que todo, quiero volver a repetir algo. Haber llegado al colegio fue primero un privilegio que nos dieron nuestros padres. Estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. Y segundo, el privilegio de haber llegado es algo que tenemos que conservar nosotros los bartolinos siempre en nuestra mente y en nuestro actuar diario. El colegio, para mí, pues era, te repito, venir de un colegio de 10 estudiantes a un colegio que habían más de 150 estudiantes. De un colegio con solamente un profesor como el que mencioné anteriormente, a todas las materias con su profesor. Nuestro colegio no era un colegio mixto como es actualmente. Y se recibía una educación muy importante, pero además había un ambiente de agrado y de transparencia. Particularmente yo recibí del colegio desde que entré, siempre un trato amable, no solamente de las directivas, sino de los profesores y en especial del grupo de estudiantes con los cuales me encontré, que siempre me recibieron con especial afecto. Y es un recuerdo que tengo siempre de ellos y un agradecimiento que llevo siempre en mi corazón. Juan, digamos que hoy uno conoce el colegio, que es el edificio que tenemos, la portada. Obviamente a ti te tocó estrenar ese edificio. ¿Qué tenía de especial? ¿Cómo era el patio central? ¿Cómo era el colegio, el campo de fútbol? La casa vieja, para nosotros era la casa vieja, pero esa casa era muy bella. ¿Cómo era eso nuevo, Juan? Bueno, magnífico. Sí, la casa del colegio, bueno, el colegio era para mí un colegio monumental. Tenía un patio que se llamaba el patio de arena, que estaba en el centro de las edificaciones. Y en el segundo piso estaban los estudios. Siempre antes de cada clase había estudio. Uh-huh. Yo pertenecía a la segunda de externos. Uh-huh. Porque habían internos, ¿no, Juan? Había internado y había semi-internado. Yo tuve primero un tiempo de semi-interno. Uh-huh. Como te digo, pues yo era extranjero en el colegio. Claro. Pero estuve primero semi-interno y después externo, ¿no? Y sí, el colegio tenía unas instalaciones supremamente bienas. La casa que mencionas era la casa donde teníamos las preparatorias. Era una casa preciosa con un balcón y allí recibíamos los cursos de preparatoria. Yo estuve 2 años en preparatoria y en esa casa. Y había un campo de fútbol que era el único campo de fútbol que existía en Bogotá. Eso quiere decir, Juan, que te tocó cuando iba a Millonarios a entrenar allá y cuando se formó el fútbol en Bogotá, ¿o no? Sí, señor, en Bogotá. Juan, ¿y qué deporte? O sea, aquí la pregunta es obligada. ¿Qué deporte hacías tú? Porque obviamente Juan es un bartolino grandísimo, porque cuando tú mides muchísimo, tú eres muy alto. ¿Y qué deporte practicabas? Bueno, exacto. Bueno, yo practicaba, por supuesto, me gustaba practicar fútbol y básquetbol. Por supuesto, por mi tamaño me gustaba, pero realmente en el colegio aprendía otro tipo había un muro. El muro, sí. En el cual es como jugar... squash, racquetball. Squash, exactamente, sí. Pero con la raqueta era de madera. Sí, señor. Pesada.
Y ese muro Y era la otra, el de la casa, ¿no? El de la casa vieja para mí, ese era ese muro, ¿no? Que era un muro muy especial. ese muro y hacíamos un campeonato de muro. Ujú. Bueno, había para fútbol había otra diferencia con el fútbol de balón. Teníamos pelota de pie. Una vez así me la tiene que explicar, Juan. Y la pelota de pie era una pelota como de trapo, pues, Ah, ok. ¿no? Y ahí uno practicaba fútbol maravillosamente, pero con los días podía, especialmente en la mañana, había otra cosa otro detalle que te quiero contar. En la mañana, bueno, todos los días había misa. Ujú. Todos los días recibíamos la misa. ¿A qué horas, Juan? ¿Arrancaban jornada? ¿A qué horas? ¿7 de la mañana, 7:30? Como las 7 de la mañana. Ok. ¿Y tú ibas Entonces al teníamos, colegio, perdón, Juan, ibas al colegio caminando o cómo llegabas tú al colegio? sí, realmente llegaba caminando. Tú- Yo vivía en la calle 24, Ah, ok. entonces me venía por toda la carrera quinta hasta el colegio caminando, pero también había bus del colegio Ah, ¿ya habían buses en el colegio? y yo llegué en bus al colegio. Mm, qué maravilla. Juan, claro, te interrumpí la historia de la bola de trapo, pero es que me llama mucho la atención la historia. O sea, te venías por la carrera quinta que ya existía, obviamente. ¿Esa carrera quinta era que empedrada o ya estaba pavimentada? ¿Cómo era No, eso ese? era semiempedrado, semiempedrada. O sea, que Y venías. espérate que ahí tengo una historia muy interesante, porque como dije anteriormente, eh, bueno, mira, para, yo hacía una cosa, si el colegio, yo ayudaba a misa, Ok. ayudaba a misa para los que ayudábamos a misa, pues no teníamos que ir a la misa de 7, sino que podíamos jugar pelote-pie además, cuando llegábamos, teníamos que llegar más temprano pues al colegio. Pero además de eso, entonces, nos daban desayuno. Qué maravilla. Entonces ayudaba a misa, desayunaba, jugaba pelote-pie y ya no iba a la misa porque pues yo había asistido a la misa. Ok. Eso es un detalle que tengo muy claro y es interesante. Bueno, ¿qué más te digo? No, Juan, estábamos hablando de la caminada tuya desde la calle 24, desde tu casa hasta el colegio, que te ibas por la carrera quinta. ¿Cómo era ese paisaje? Porque en ese momento todo era despejado. Ahí no había Era el mayores barrio, construcciones. ahí estaba el barrio de la Perseverancia, La perseverancia. ¿Ese estado por toda la vida ahí o no? sí, por toda la vida. Y Ok. no era un barrio como muy bueno, ¿no? Sí, ese barrio ha sido complicado, lamentablemente. Bueno, y precisamente en el 48 hay un detalle que tengo muy especial de eso. Sí, Juan, para cerrar ese año del 45, esos años, Juan, el colegio, digamos, ¿hasta dónde llegaba? Subían, obviamente estaba el edificio, estaba la casa del colegio donde están las preparatorias, de ahí para arriba estaba ya el campo de fútbol, ¿hasta dónde los dejaban subir a ustedes? Hay un sitio que se llama San José, San José, arriba, sí, señor. y ahí había como unas piedras calizas que uno podía, había piedra caliza en San José ahí, pero Ujú. era muy bonito subir hasta San José. Sí, porque eso es un bosque completo, en esa época era un bosque completo, me imagino yo, ¿no? Sí, claro. Es que mira, lo que pasó fue que el colegio en 1941, ahí hay una historia que hay que contarla no te la puedo contar muy largo aquí, pero el colegio nace del Colegio Nacional de San Bartolomé, Sí, señor, porque es allí donde estaban los jesuitas. en el centro, sí, señor.
pero desafortunadamente sacaron a los jesuitas del colegio, de enseñar en el colegio a los jesuitas en ese tiempo. Antes, pues, antes del 41. Pero precisamente cuando salieron los jesuitas de Colombia, ellos previeron de que algún día iban a volver y compraron una casa finca en La Merced. Por eso es que nace La Merced. Juan, tú, digamos que esa historia del paso, obviamente, del colegio a La Merced, pues es una historia muy interesante, pero has nombrado un año que es muy importante para la historia colombiana, que es el año 48, el 9 de abril del 48. Sí, señor. O sea, ¿cuántos años tenías? ¿En qué curso estabas? ¿Cómo te tocó vivir ese momento, Juan? Bueno, me parece excelente que me hayas preguntado esto porque ahí hay una historia muy interesante. Sí, mira, como dije, pues yo llegué al 45, con 10 años, entré a preparatorio, 2 años en preparatoria, y arranqué de bachillerato en el 45, en el 48, precisamente. 45, 2, 48. Estando en primero de bachillerato, se sucedió el Bogotazo, la muerte de Gaitán. Y pues ya todos conocen qué pasó pues con esto del Bogotazo. Juan, perdón, Juan, una pregunta ahí. Juan, una pregunta ahí. ¿Eso fue entre semana? ¿Estaban en clase o en qué? ¿Cómo estábamos? Estaban en clase. Claro. Ok. Estábamos en clase. Y pasó una cosa. Como en el colegio habían familiares de Álvaro Gómez y de los Ospinas y todo, pues el colegio era un punto y unos violentos atacaron, digamos, en cierta forma el colegio, porque vinieron y rompieron la Virgen de la Estrada, que era nuestra imagen a la entrada del colegio. Yo no sé si a ti te tocó el colegio. Claro, la imagen de la Virgen está ahí. De hecho, hacia Bartolina, el colegio la restauraron y es paso obligado. O sea, Bartolino que llega al colegio, lo primero que hacemos es entrar y saludar a la Virgen, porque para todos significa lo primero que hice yo en un documento que yo hice, que hice para el 60 aniversario, dije mi impresión como alguien que llega de afuera de Bogotá al colegio era la puerta de entrada y al tocar la base de la imagen de la Virgen, santiguarnos y entrar al colegio. Sí, eso era lo que hacíamos todos, ¿no? Sí. Mi generación, y me imagino que las generaciones actuales ya nos lo contarán nuestros próximos invitados más jóvenes, nos van a contar si permanece esa tradición, porque Bartolino que entra al colegio se persigna ahí y ahí saludamos. Y toca y saludamos, exacto. Para mí era una cosa de gran impacto. Y me dolió muchísimo que estos vándalos quisieron destruir la Virgen, la imagen de la Virgen. Bueno, Juan, ese día. Un segundo ahí, porque me imagino, es que esta pregunta estoy que te la hago hace rato respecto a esto. Cuando hablabas de la historia de los versos de mi abuelo, ¿conociste, o sea, el padre Rafael María Granados, ya te dio clase? ¿Tú lo conociste? Por supuesto, padre Granaditos, era mi profesor de historia. Bueno, pero mira, volviendo, sí, perdón. Adelante, Juan, adelante. No, volviendo a lo del 48. Ese día del 48, yo me volví para mi casa. Pues como te digo, yo caminaba y me vine con el profesor de inglés, que era un profesor de John, Mr. Green,
le decíamos. Era Mr. Green, era un norteamericano. Él me acompañó y él vivía también cerca de mi casa. Y nos fuimos, él y yo, caminando para nuestras casas. Ese día del 48. Cuando llegamos a la estación quinta de policía, que estaba ahí en el barrio La Perseverancia, y que era uno de los violentos que estaban pues tratando de hacer toda la revolución que se formó con la muerte de Gaitán. Llegamos ahí y estaban repartiendo fusiles. Y yo llegué con el profesor Green, pasé ahí y no, por supuesto no quisimos recibir un fusil, pues, porque estaban repartiendo fusiles y seguimos, me dijo, sigamos, y seguimos. Y pues, y finalmente llegué pues a mi casa. Pero esa historia fue fabulosa, me fui con el profesor Green, se llamaba. Y qué riesgo y qué peligro, ¿no? Es decir, porque ese día Bogotá obviamente se incendió. Pues sí, por supuesto en mi casa estaban preocupadísimos y que por qué no llegó, que no sé qué. Bueno, por fin llegué. Y esa es la historia mía con el 9 de abril. Juan, te preguntaba por el padre Rafael María Granados, porque pues tuve la fortuna, no me dio clase porque ya él estaba en edad mayor y ya le estaban, obviamente ya estaba comenzando su retiro. Pero uno cuando iba a su cuarto a visitarlo, pues él le apostaba a uno le preguntaba fechas de la historia y él contestaba, si él ganaba, uno tenía que ir a misa por él, y si uno le ganaba, sí, él ofrecía la misa. ¿Esa tradición arrancó en esa época? ¿Te tocó con él? Sí, también, claro. Qué maravilla. Claro, el padre Granaditos. No, el padre Granaditos era un personaje maravilloso. Juan, y esta sí es una pregunta personal mía que tengo curiosidad. ¿Y alguna vez le recitaste alguno de los versos de mi abuelo, de historia? ¿A quién? ¿Al padre Rafael Granados? Ah, no, pero claro. Ah, qué maravilla. Juan, bueno, digamos que el colegio, obviamente hay actividades que hoy en día hacemos y se siguen haciendo, hay otras que de pronto no. ¿En esa época hacían la famosa Semana Bartolina? ¿O cómo eran las actividades lúdicas? ¿Cómo era eso, Juan? Por supuesto, eso estaba a cargo de la Semana Bartolina, estaba a cargo del padre, un padre, ay caramba, no me acuerdo en este momento. Él era el que organizaba, y la Semana Bartolina era muy importante. Y era muy importante porque este padre, tiene un apellido español, hombre, no me acuerdo en este momento. Pero organizaba, la Semana Bartolina se organizaba con una becerrada en el parque, en el parque de arena. En ese parque de arena que mencioné inicialmente. En el patio de arena, sí, señor. En el patio de arena. Sí. Ahí se hacía un circo para una becerrada. Y nos entrenaban para quienes participaran en la becerrada. Teníamos previamente a la fiesta, nos entrenaba toreros profesionales, pues, o novilleros. Ya. En esa época, el favor. Juan, en esa época ya existía la Plaza de Toros acá en Bogotá. Sí. Ya existía. Pero no pero la Plaza de Toros no la que conocen ustedes. No, esa fue mucho después. Ah, ok. Pero eso después se hizo, pero sí, existían los toros por lo menos. Ya. Y como les digo, okay, adelante. Este padre nos entrenaba, pues, los que lográbamos meternos a torear ahí. Juan. Y había, dentro de eso, había un espectáculo muy bueno, y era la suerte de Don Tancredo, se llamaba. Y era poner un barril en el centro de la plaza, subirse uno al barril y esperar, abrían la puerta de entrada de la novilla que estaba, y la novilla salía disparada contra el barril.
esa era una de las... Salían volando, Juan. ¿Ah? Salían volando porque primero que los No, pues tumbaban. salió uno volando ahí. Oh, Juan, claramente en esa época nada de derechos humanos, defensa de animales. ¿No les pasó nunca nada? ¿Nunca hubo un accidente grave? No hubo ningún accidente. A mí me pegó una revolcada, una novilla de esas, una cosa mal macha. Yo nunca había comido tanta arena como esa vez. Pero y Juan, claramente recuerdo cuando tuve la oportunidad de ser miembro de la Junta Directiva de Asia, cuando Fabio Tobón Londoño, creo que tú lo conociste a Fabio Tobón Londoño, a Carlos Ignacio Pinto, esa generación nos contaban de esa época, era una época muy bella, ellos son promoción 61, claro, estaban pequeñitos, pero que entiendo que se conocieron posteriormente. Juan, ¿qué más hacían en la Semana Bartolina? ¿Elegían el alcalde? Hoy en día, pues en mi época y desde los años 70 se elegía un alcalde que era el que dirigía la Semana Bartolina, las fiestas bartolinas. ¿En esa época ya elegían alcalde o todavía no? El alcalde, no te entiendo, el alcalde, Ok, el no, alcalde, ¿ah? apagaste tu cámara, Juan. Préndela Ah, nuevamente. perdón, uy, espérate, a ver. Bueno, les Ahí. recuerdo que estamos transmitiendo a través de www.ecoradio.com. Estamos también a través de la página de Facebook de Ecoradio y del canal de YouTube de Ecoradio. Este programa de Café Bartolino, que lo hacemos con el apoyo de Asia Bartolina, también pasa en el canal de Asia Bartolina. Este programa saldrá en el canal de Asia Bartolina de YouTube dentro de 8 días, de este sábado en 8 días. O sea, pasa los sábados para que también lo puedan apreciar y lo puedan ver. No, Juan, te preguntaba porque posteriormente se nombraba y se hacían elecciones y se nombraba el alcalde de la Semana Bartolina, pero veo que en tu época no lo hacían, ¿no? Sí, claro, yo no me acuerdo si era alcalde, cómo era pero sí, eso, la Semana Bartolina era una cosa muy, muy importante, pero muy, muy importante. Juan, ¿qué otras actividades hacían en la Semana Bartolina? Espérate que estoy mirando aquí, permíteme un momentico. Bueno, Juan Salazar es Bartolino del año 53. Claramente hay muchos temas para conversar con él, pero pues obviamente el tiempo es reducido, pero hay muchos temas de la vida de esa época del colegio y que es muy interesante, ¿no? Recordarla, vivirla, pues es muy interesante recordarla, Juan. No, no, no te imaginas estos recuerdos. No, claro, Y, Juan. Ahora imaginarme el colegio, porque me imagino que en esa época, Juan, Bogotá llegaba hasta dónde. Bogotá, mira, Bogotá realmente llegaba hasta, mira, es que pasaba Hasta el uno Chicó. Hasta el Chicó, papi. ¿ah? Hasta el Chicó. Sí, llegaba hasta lo que es hoy el Chicó, El Museo del Chicó, porque allá el Museo del Chicó, ¿te acuerdas? Sí, señor. Íbamos al Museo del Chicó, allá pasaban vacaciones, hasta iban de vacaciones. Qué maravilla. Bueno, Museo del Chicó. presento Sí, a Luz, es Luz es la decir, esposa de Juan José Salazar, que nos apoya No, en todo este programa. Juan, ¿y hacia el sur hasta dónde llegaba Bogotá? Porque eso sería hasta el norte, pero ¿y hacia el sur? ay caramba, yo sí me rajaste, eso era, al sur era el barrio Restrepo, me acuerdo, el barrio, eh, no, pues, bien al sur. Ok, Juan. Bueno, Juan, estamos año 48. Juan, y llegamos a tu momento de graduación, que es el año 53. No sé si ahí estás rebuscando tus apuntes y recuerdos, pero me gustaría que habláramos de tu año de graduación porque fue un año también muy importante en la historia de nuestro país. Porque obviamente sabemos que esa época fue una época marcada por la violencia partidista y obviamente nuestro país lamentablemente ha sufrido momentos muy difíciles en este aspecto. Pero Juan, ¿cómo fue ese año 53? Porque es la llegada al poder del general Gustavo Rojas Pinilla. ¿Cómo vivieron eso y cómo se lograron graduar ante tantos hechos políticos que estaban sucediendo? ¿Cómo fue eso, Juan? No, pues eso fue un año, eso fue un año espectacular para la vida de uno, pues, en ese momento. Sí, llegó el general y bueno, nos tocó esa época. Y sobre todo, mira, en el año 53 con la graduación, pues salimos 73 bachilleres.
Nos graduamos 73. Mm. Hoy en día de esa generación, ¿cuántos están vivos? Porque habría que decir eso, ¿no? ¿Cuántos sobreviven? Mira, de esa generación hemos perdido 35. 35. Ujú. Y actualmente activos, que tenemos todavía actividad, somos 19. Qué maravilla. Claro. Esos son los datos que te tengo yo. Y Juan, Pero te voy a decir una cosa bien adelante, interesante. adelante. Te voy a decir que lo importante de esa generación mía, de estos Bartolinos de 1953, es que llevamos 67 años unidos, en el sentido de que nos hemos mantenido reuniones periódicas, casi que anualmente. Tenemos reuniones con relación a nuestro grupo. Qué maravilla, Juan. Que eso es lo más importante. Ya, voy a darte ahí una primicia, pues que todavía está en ciernes. Pero yo propuse el año pasado, en noviembre del año, en marzo del año pasado, de este año, perdóname, de este año, propuse que hiciéramos un documento para que le quedara a las nuevas generaciones y a nuestra generación, a nuestros hijos y a nuestros nietos y bisnietos, tuviéramos un documento sobre lo que hicimos en el colegio. Y ese documento está todavía en ciernes y lo estamos trabajando. Pues desde ya cuenta con el apoyo de Asia Bartolina, obviamente de Corradio y de Café Bartolino para la difusión de esto. Juan, esta pregunta se la hago a todos los bartolinos que tengo la fortuna de entrevistar aquí en Café Bartolino. ¿Cuál era tu sueño que querías lograr cuando estabas en el colegio? Uno cuando está en el colegio tiene muchos sueños. ¿Cuál era ese sueño que tenías en el colegio que decías tú, yo quiero hacer esto? ¿Y cuál era ese sueño, Juan? Bueno, eso es también una excelente pregunta. Mira, cuando salí sobre todo ese sueño comienza cuando me gradué en San Bartolomé, o cuando nos graduamos, para tomarlo en términos generales, en San Bartolomé. Era un grupo que teníamos innumerables sueños y expectativas de un futuro, de qué ir a pasar en el futuro. Sobre todo que hemos vivido como cosas como lo del 9 de abril, etcétera. Era ahí, si tú me preguntas, realmente yo no tenía unas perspectivas que no sabía qué iba a pasar, como todos en eso. Pero para mí una cosa muy clara, como venía de un entorno rural, yo tenía muy claro qué era lo que iba a estudiar. Ya. Para mí era clarísimo. Yo tengo que... Y nos hicieron un curso previo, antes de salir del colegio, un curso previo muy bien montado para decir cuáles eran las condiciones que tenía cada uno para su profesión y hicieron un survey de cuántos iban a estudiar, muchos iban a estudiar medicina, otros arquitectura, otros ingeniería. El único que no iba a estudiar ese tipo de carreras. De carreras, fui yo tenía muy claro que iba a estudiar, yo tenía que estudiar una carrera en el sector agropecuario. Y Juan, en esa época, ¿cuáles eran las opciones de universidades a las que ustedes aspiraban a entrar? En ese momento, ¿cuáles eran? En primer lugar, la Javeriana. La Javeriana. Definitivamente. Y bueno, y la otra es la Universidad Nacional en Bogotá. Y yo escogí la Nacional porque la carrera que yo escogí era muy rara.
estudiar veterinaria Ujú, en ese tiempo. claro, Y todos mis compañeros iban a estudiar o medicina o ingeniería, eh, derecho, por supuesto. derecho. Y, y, no, y yo sí tenía claridad, yo estudiar, y solamente 2 o 3 compañeros míos estudiaron también carreras de agropecuaria, ¿no? ¿Y cómo era ese proceso, Juan? ¿Cómo era la entrada a la Universidad Nacional? Porque imagino que esa fue tu opción, Universidad Nacional, o en qué otra universidad existía la medicina veterinaria. En la Nacional era la carrera de medicina veterinaria que tiene más de 100 años de vigencia. Ya estaba la Facultad de Veterinaria en Bogotá. Y yo estudié, es decir, yo estudié en Bogotá porque agronomía podía estudiarlo también, pero agronomía era en Medellín. Ok. Zootecnia estaba en Medellín, entonces para mí era más fácil quedarme en Bogotá. Ah, ok, Juan. Juan, ¿y cómo era ese mundo de la vida universitaria en esa época en Bogotá? Porque claramente, pues estamos hablando de San Bartolomé de la Merced, pero obviamente me causa mucha curiosidad la vida universitaria en esa época. Era una maravilla. Mira, para mí, uno de las mejores cosas que me pasó en la vida es haber llegado a la Universidad Nacional. Yo creo que los colombianos tenemos que tener un reconocimiento a la Universidad Nacional. Y no lo hago solamente por mi carrera, sino las carreras. Encontrar una universidad en la cual había un grupo heterogéneo de gente de diferentes partes y que venían de diferentes partes. Que eso me dio la oportunidad de llegar del colegio, un colegio verdaderamente de élite, y llegar y encontrarme con gente de diferentes partes, de diferente manera de pensar y con diferentes ambiciones para salir adelante. Eso fue, particularmente para mi interior, fue un impacto muy importante. Y es aprender a vivir con otro tipo para conocer más lo que es el país. Claro. Y realmente la universidad era una universidad blanca. Así se llamaba, porque todos sus edificios eran blancos. Los prados y las instalaciones las cuidaban con mucho esmero. Había cafetería, había residencias estudiantiles, había estadio, Había estado. y habían entrenadores para las diferentes actividades deportivas. Para mí era impresionante ver la universidad, o fue impresionante. Juan, pero hay una respuesta que no me la has dado todavía y es ¿cuál era tu sueño? ¿Cuál era tu sueño? ¿Qué era lo que querías hacer en tu vida? ¿Cuál era tu gran sueño? Mi gran sueño era eh, mm, realmente, pues, una vez que saliera de la universidad, empezar a trabajar en algo que tuviera relación con la carrera que había escogido. Okay. Y ese era el sueño. Y segundo, formar, por supuesto, una familia y tener una historia de vida eso era mi sueño. Es decir, llegar a poder, y además que la carrera que hiciera te pudiera servir a mi país. Juan, y como nos quedan unos minutos de este programa, yo sí quisiera, Juan, brevemente, porque claramente de los médicos veterinarios que han influido en la construcción de la medicina veterinaria en Colombia, pues por tu trabajo, pues eres tú. Entonces me gustaría que nos contara rápidamente, Juan, esa trayectoria profesional,
porque pues eres uno de los cofundadores de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de La Salle, pero esa es una de las tantas cosas que hiciste en tu vida profesional. Cuéntanos brevemente ese desempeño, porque tú tienes una hoja de vida profesional brillante. Eres un Bartolino de talla mundial. Te agradezco mucho, pero a ver, sí, déjame. A ver si te... Bueno, mira, yo, ¿qué hice para cuál fue mi desarrollo? Mira, yo, una vez que salí del colegio, presté el servicio militar. Ok. En el año de 1954. Y me gradué como, eso era un servicio militar para estudiantes, para bachilleres. En el batallón Miguel Antonio Caro, en la Escuela de Infantería ahí de Bogotá. Y el grado que nos daban era de subtenientes de la reserva. Y yo me gradué como subteniente de reserva. En el año 50, eso fue en el año 54. Un año complejo, ¿no, Juan? Era una época complejísimo, pero claro, estábamos en pleno tiroteo ahí, la cosa. Y me gradué en eso. Y mi papá quiso que fuera al servicio militar. Entre otras cosas, ahí también encontré un ambiente muy, muy interesante, porque era gente que venía de la provincia, de todas partes, y había una interrelación muy, muy importante. A mí siempre he trabajado con grupos, y eso para mí era fácil porque fui aprendiendo siempre, no solamente de Anserma, sino posteriormente cuando entré a la universidad y cuando entré al colegio, por supuesto, de la universidad. Y me fui ambientando muy bien y conozco muy bien el país en términos generales, desde ese punto de vista. Bueno, entonces en el 54 terminé mi servicio militar, que para mí fue también un honor haber podido, ahí conocí verdaderamente el valor de las Fuerzas Armadas y el profesionalismo que tienen y la dedicación y el respeto que siento por las Fuerzas Armadas. De allí, luego entré a la universidad en el año 55, del 55 hasta el 60. En el 60 me gradué en la universidad, en la Facultad de Veterinaria. Inmediatamente salí de la universidad, entré a trabajar en el Instituto Colombiano Agropecuario, el ICA, que se llama, como auxiliar de investigación. Y ahí me empieza a cambiar, después de que salgo de la universidad, empiezo a tener conocimiento sobre el manejo de ciencia y tecnología. Para mí, eso fue fundamental para cumplir para reforzar mi carrera, porque ahí empecé en investigación en el sector agropecuario. Y eso me abrió un campo muy interesante. Pero además de eso, tuve la oportunidad de irme a hacer el posgrado. Y tuve la oportunidad de hacer el posgrado y me fui y la carrera el área que escogí para estudiar en mi posgrado fue genética animal. Y Juan, ¿dónde lo hiciste? ¿En dónde hiciste el posgrado? Bueno, el posgrado, mi primer posgrado lo hice en Carolina del Norte, en la Universidad de Carolina del Norte, en Raleigh, Carolina del Norte. Juan, y hay una pregunta, ¿y el idioma? ¿Cómo hiciste con el inglés? Pues ahí estaba, esa sí fue, esa es una buena pregunta. Por supuesto, el inglés que recibíamos en el colegio era muy básico. Era un inglés muy
muy primario, llamémoslo así. Y por supuesto yo no tenía inglés. Okay. Pero, Pasaste por pero antes de entrar antes de irme al posgrado, estudié y por supuesto para poder entrar a una universidad tenía que pasar un examen de TOEFL, se llamaba. Sí, señor. Y entonces estudié en el Instituto Colomboamericano que había y en donde tomé clases de inglés. Ah, en el Colombo. Antes de irme. Por supuesto, pues estuve alrededor de un año en esto. Tomé el examen de TOEFL, me recibieron en la universidad en Carolina del Norte. ¿Por qué Carolina del Norte? Porque allí había uno de los mejores profesores de genética animal, de genética de poblaciones que había en los Estados Unidos. Y entonces yo escogí una carrera que fui el primer veterinario que fui a estudiar una carrera como genética. Genética es una especialización fantástica y que cada vez tiene mucho más importancia en el mundo de la medicina, en el mundo del genoma humano. Ahí estaba. Y entonces, realmente por eso estudié en Carolina del Norte. Pero previamente a llegar a Carolina del Norte, estuve en la Universidad de Cornell, en Nueva York, en un programa de orientación. Uh-huh. Entonces ahí fui reforzando un poco el inglés. Qué maravilla, Juan. Estuve un semestre en Cornell, que es una de las mejores universidades de los Estados Unidos. Y tuve un programa de orientación, entré a la universidad y realmente con mucha dificultad porque estaba compitiendo con personas de habla inglesa, hindúes y de diferentes partes que hablaban perfectamente inglés. Para mí fue muy duro y además el tema de la genética es un tema que implica estadística y matemáticas y esto, y yo no tenía toda esa cosa, pero bueno, fue muy duro ese máster que hice, que terminé en 1965. En el año que yo nací, Juan. Juan, y obviamente de ahí te quedas en Estados Unidos trabajando o regresas a Colombia. No. Yo regresé a Colombia. Sí. Regresé a Colombia y en el ICA, pues me nombraron como director del departamento de investigación en ganado lechero. Qué maravilla. Llegué, pero inmediatamente me dijeron, bueno, es bueno que te vayas a hacer el doctorado, el PhD. Uh-huh. Y entonces yo escogí venir a Florida porque la Florida tenía una relación por el clima subtropical que hay en la Florida, era más relacionado con lo que iba yo a hacer en Colombia posteriormente. Entonces escogí la Universidad de Florida para hacer el doctorado. Y ese doctorado lo terminé en 1970. Qué maravilla. Entonces ya quedé, pues, médico veterinario con máster y PhD. Que eso era una de las metas que yo tenía de hacer. Qué maravilla, Juan. Juan, o sea, el tiempo se nos va volando. Yo sé que hay muchas preguntas que uno quisiera hacer, pero el tiempo ya llevamos la hora conversando y no quiero demorarte más. Pero brevemente, es decir, después del paso, o sea, tú tienes una trayectoria profesional brillante. Cuéntanos brevemente en qué empresas estuviste. Y yo tengo una duda, ¿por qué nunca fuiste ministro de Agricultura? ¿Nunca te lo ofrecieron o cómo era eso? Ese es un buen punto. Mira, yo llegué hay un punto importante. Resulta que estando en el ICA,
uno de los ministros de Agricultura, que quizás para mí, uno de los mejores ministros de Agricultura pidió de que yo le pidió al ICA que me prestara para ser asesor de él durante su ministerio, Hernán Vallejo Mejía. Y el ICA entonces me dijo, mira, te están pidiendo para esto, ¿por qué no trabajas? Vamos a concederte que mientras estés aquí en el ICA, pero puedas ir a hacer la asesoría a Hernán Vallejo. Y allí realmente fue para mí un honor haber aceptado eso. Y además, Hernán, este ministro, hizo un excelente trabajo creó la oficina de planeación del sector agropecuario. Y era donde se planeaba todo el desarrollo que se iba a hacer en el sector agropecuario, de manera que ahí fui reforzando mi carrera en el tema también de planeación y empezar a mirar un poco desde ese punto de vista de la asesoría que estaba haciendo de cómo es que se maneja un sector completo y qué condiciones habían para desarrollar las políticas del sector agropecuario. Fue para mí un paso muy interesante con él. Y además, él me pidió cómo podemos hacer de que la investigación que se está haciendo en el ICA llegue más al productor agropecuario. Y entonces me sugirió, ¿por qué no trabajamos en mirar cómo qué manera pudiéramos llevar más, que la investigación se irradiara más en los resultados de la investigación, llegaran más al campo? Entonces yo le dije, ese es uno de los problemas que tenemos, vamos a ver cómo lo solucionamos. Y entonces buscamos y me dijo, el crédito puede ser una herramienta para llegar con la investigación del campo. Y entonces empezamos a trabajar sobre la simbiosis del crédito como factor de desarrollo y llevar la tecnología al campo. Y además se le daba oportunidad a especialistas en el sector agropecuario, de las diferentes ramas del sector agropecuario, a trabajar, a hacer las evaluaciones para dar el crédito, pero comprometiéndose a tener tecnología en eso. Entonces ahí se crea un elemento que se llamaba la Ley Quinta de 1973. ¡Qué maravilla! Fíjate, pero ahí ya ahí me metí en un tema muy diferente a mi carrera, en mi carrera de genetista. Me metí en el tema de las finanzas y de las finanzas y de la economía, que yo nunca he esperado que estando en una carrera como veterinaria me tuviera que meter en este tema. Y realmente luego me nombraron subgerente en la Caja Agraria. Okay. Subgerente de fomento de la Caja Agraria. Allí pues estuve con tu papá, mi querido amigo Ariel. Y en la Caja Agraria me abrió pues un panorama completamente distinto. Yo ya me salí de mi área de salud a un tema inesperado como fue ese. Después estando en la Caja Agraria, para irte diciendo eso, me llamó el ministro de Agricultura de ese entonces y me dijo, tenemos un problema en Becol, no sé si tú sabes, Becol es la que produce el laboratorio que produce el laboratorio que produce la vacuna antiaftosa.
y tenían un problema allí y me dijeron, tú nos puedes ayudar, tú como veterinario nos puedes ayudar a sacar a Avecol adelante, porque tenemos un problema con la vacuna y el actual gerente quiere retirarse porque pues no tiene las condiciones que tiene en ese campo. Y tú, en tu profesión de veterinario, pues sería muy interesante que ya... Y me insistió tanto que entré a Avecol. Qué Y estuve en la gerencia de Avecol. Eso hasta 1948. 58. No, 88. ¿Tú qué has sido, Juan? 68. No, sí, 78, perdón. Sí, lógicamente. Entonces, de ahí... Entonces, ¿qué hice ahí? Para poder manejar una empresa, porque ahí era manejar la empresa como tal. Entonces, tomé el curso de alta gerencia de la Universidad de los Andes. Uh-huh. Y me dispuse pues a sacar a la empresa al otro lado. Y así fue. Y me tocó pues manejar un problema de una endemia, lo podríamos llamar endemia, pues de aftosa. Con aftosa y fue muy complicado, pero para mí también fue una muy buena... Un reto profesional gigantesco. Bueno, entonces Juan, eso se me iba... Juan, estamos en el año 78 y nos quedan hasta el año 2020, pero el tiempo se nos va volando. Me gustaría que brevemente, Juan, ¿cómo fue? Sales de Avecol, después vas a dónde, e internacionalmente tienes un recorrido muy interesante. Es que este programa, claramente, Juan, si me permites un momento, es decir que ya con un bachiller, con un Bartolino 53, nos toca hablar de historia y de todo esto, porque ustedes han construido el país, necesariamente, les tocó todos esos momentos importantes. Entonces, Juan, cuéntanos de Avecol después a dónde vas y dónde terminas, porque ya hoy estás en uso, en retiro, ya estás disfrutando y descansando, no estás viviendo en Colombia, vives en los Estados Unidos, cerca de Miami. Entonces, pues, Juan, nuevamente mil gracias, ¿no? Y cuéntanos brevemente cómo fue ese caminar después de Avecol. Bueno, de Avecol, ¿qué pasó? Pues ya me retiré de Avecol y me llamaron del Banco de la República a manejar el programa de crédito más importante el programa de crédito agropecuario más importante que ha tenido el país, del Fondo Financiero Agropecuario. En mis manos tenía el manejo del crédito a través de la banca de desarrollo y de la banca general del país. Ese para mí ha sido la culminación más grande de mi carrera, haber llegado al Banco de la República. Y como te digo, me nombraron director del Banco de la República. En ese campo estuve, en el banco estuve 10 años. Qué maravilla, en el Fondo Financiero Agropecuario. Como director del Fondo Financiero Agropecuario. Como te digo, durante ese tiempo tuve correlación con 100 ministros de Agricultura para desarrollar los programas que se hacían durante. En total, en mi carrera profesional estuve 42 años. Qué maravilla. Sin parar. Y no hemos hablado de la fundación de la Facultad Veterinaria de Medicina Veterinaria de la Universidad de La Salle, Juan, que son muchas cosas, ¿no? Exactamente, con eso ya terminamos. Estando en el Fondo Financiero Agropecuario, me llamaron de la Universidad de La Salle a que les ayudara a organizar la Facultad de Medicina Veterinaria. Tenían interés en eso y tenían ya la aprobación del Ministerio de Educación para hacer una facultad de veterinaria. Y me llamó el rector de la universidad,
Me dijo, me dijo el padre, el hermano Becerra, no, Juan, bueno, ay, bonito, bueno. Me llamó, mira, por favor, ayúdenme. Le dije, no, si yo estoy muy ocupado aquí en el Banco de la República. No, es que usted dice cómo quiere, de qué horario le pongo y necesito que usted nos arme la facultad. Y bueno, y fue tal la presión que me metió que pues consulté con el banco si podía pues hacerles esta cosa, y el gerente del banco me dijo, no, tú tienes esa tendencia, ayúdales y seguimos aquí, y no, eso sí, no me vayas a descuidar el fondo financiero. Qué y maravilla, lo mismo, y entonces ahí estuve en el fondo. Juan, pues entonces, la verdad es que este Café Bartolino de hoy, pues significa mucho para mí. Como lo dije inicialmente, este era un programa soñado. Juan, me gustaría que para cerrar este programa de hoy nos dieras un mensaje a todos los bartolinos. Sí, exactamente. Creo que es un momento muy especial también del país, del mundo que estamos viviendo, porque pues claramente tú has vivido la historia de este mundo en muchos momentos, ¿no? Entonces, pues Juan, te escuchamos. Bueno, mira, últimamente, cuando salí del Fondo Financiero Agropecuario, me nombraron en un cargo internacional, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura me pidió que les ayudara a armar, a desarrollar la oficina de México. Y me nombraron como representante del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura en México para apoyar al gobierno de México en asuntos de agropecuarios. Entonces fui como representante del instituto a la oficina de México, y allí estuve. En México se estaba iniciando el Tratado de Libre Comercio. El primer Tratado de Libre Comercio que se hizo lo hizo México. Entonces el instituto quería tener una persona que pudiéramos mantener la relación y ver cómo se iba desarrollando el Tratado de Libre Comercio. Entonces me nombraron para eso. Y estuve pues asesorando al Ministerio de Agricultura, a la Secretaría de Agricultura de México en ese tema durante... Mi oferta fue de 2 años, pero al final de cuentas no me dejaron salir de allá y estuve 11 años en México. Qué maravilla, Juan. Bueno, pero fue también otra de las experiencias grandes que tuve. No, realmente, es que, fue la culminación de mi carrera, realmente. Juan, este es un espacio muy corto para hablar de todas esas trayectorias tan bellas de tuya y de muchos bartolinos, porque nos sentimos muy orgullosos porque tenemos compañeros que han sido brillantes y que le han aportado muchísimo a nuestro país. Juan, el mensaje para todos los bartolinos, Juan, tú que eres un bartolino brillante, un bartolino de talla mundial, pues qué bueno escuchar tu mensaje para todos nosotros los bartolinos y para todas esas nuevas generaciones que están también arrancando a construir sus propias historias. Bueno, con mucho gusto. Bueno, primero que todo, queridos bartolinos, primero que todo, como bartolinos debemos de estar orgullosos de haber pasado por nuestro colegio. Para mí y para todos, allí es donde arranca una carrera exitosa. De manera que yo creo que ese paso por el colegio ha sido fundamental y es fundamental para quienes hemos participado en el colegio. Y como dije, tenemos una marca que nos dejó el colegio, una marca que como personas íntegras en principios morales y religiosos. De manera que eso nos distingue como personas de bien.
y es lo que y así hemos actuado para todo. Ha sido una brújula que hemos seguido en todas las diferentes partes de nuestra vida. De manera que eso es un video. Yo quisiera decirles dejarles un mensaje que lo baso de estos 42 años de experiencia. Y como mensaje a futuras de generaciones de bartolinos, les quisiera destacar que una vida profesional exitosa comienza en la escogencia de una carrera que claramente esté de acuerdo con lo que uno anhela hacer en la vida y que disponga de aptitudes y actitudes para lograr la satisfacción de un trabajo que realmente se disfrute y apasione. Adicionalmente, tener disciplina y un insaciable deseo de capacitación, actualización y ampliación de conocimientos. La universidad, indudablemente, queridos bartolinos, nos proporciona la base de conocimientos y destrezas, pero la verdadera carrera profesional se configura en el continuo aprendizaje y en afrontar los retos y desafíos que nos da la vida. Ahí está el éxito de una carrera profesional. Juan, la verdad, muchísimas gracias. Me siento muy orgulloso y muy feliz de haber logrado este programa. Como lo he dicho varias veces durante el programa, para mí era un programa soñado porque sé lo que significa Juan Salazar Cruz en el mundo profesional, en la historia de Colombia y para mi familia, efectivamente, y me siento muy orgulloso de ser bartolino, porque así como tú, bartolino del año 53, hay muchos bartolinos que son brillantes y que han aportado mucho al desarrollo de nuestro país. Me siento muy orgulloso de eso, Juan. Y de verdad, Juan, muchísimas gracias por este tiempo que nos dedicaste hoy aquí en Café Bartolino. No, encantado, César Augusto. No sabes cuánto te agradezco esta oportunidad que me has dado y me honro indudablemente de haber pertenecido a este magnífico programa que estás desarrollando tú. Y a todos mis bartolinos queridos, aquí tienen un compañero de siempre para todos. Y claro, a veces me jalan las orejas porque nosotros somos de las generaciones donde no teníamos bartolinas. Un saludo a todas las bartolinas, porque ya hay varias generaciones de bartolinas en el mundo profesional ya, que próximamente les vamos a tener aquí también en Café Bartolina. Muy interesante, porque nosotros, acuérdate que en mi colegio no era mixto. No. Entonces, qué bueno, me parece una excelente idea que podamos ver el éxito que han tenido las bartolinas. Eso me parece interesantísimo. Y Juan, y tuvimos la oportunidad de tener acá a Juan Pablo González, que es nuestro rector actual, que es bartolino modelo 82, y nos contaba de las cosas tan buenas que hace el colegio hoy en día, y realmente el colegio es una maravilla. O sea, se destaca la formación jesuítica en San Bartolomé de la Merced. Eso sí, no hay duda, no hay duda. Bueno, Juan, ¿señor? Bueno, tuve oportunidad de estar en el colegio en el 60 aniversario de nuestra promoción. Tuvimos oportunidad de estar en el colegio y nos maravilló las novedades que tenían en el colegio. Juan, me están preguntando por acá, por el chat de Corradio, que si en esa época del 53 existía ya el platanito. Claro, el platanito era, ahí boxeábamos. ¡Qué maravilla! Y en ese platanito se construyeron muchas historias también, Juan. Ahí resolvimos muchos problemas. Y yo sé que me van a empezar a llegar muchas preguntas porque me preguntan tan bueno. En fin, Juan, la verdad, el tiempo se nos fue volando hoy, nos extendimos un poco más, pero yo creo que
lo ameritaba nuestro gran invitado de hoy porque es un invitado de lujo, como lo he dicho, es un Muchas Bartolino gracias. de No, talla hombre. mundial, como muchos que tenemos en el colegio de egresados, Bartolinos que efectivamente han hecho un gran trabajo por nuestro país. Juan, un abrazo muy grande, de verdad, mil y mil gracias. Les recuerdo a todos, antes de finalizar, antes de que nos despidamos, Juan, la campaña que tiene Asia Bartolina, están promoviendo para que todos apoyemos dando un aporte, porque ellos están recogiendo regalos y donaciones para darle a los niños de Ciudad Bolívar, del barrio La Perseverancia y de Soacha una buena Navidad. Entonces todas las donaciones las pueden hacer a través de Asia Bartolina. Ustedes se pueden Perfecto. comunicar, ya está a través de la página web www.asiabartolina.org para que puedan hacer su aporte. De verdad, Juan, nuevamente, mil gracias. No, mil gracias a ti por la gentileza que has tenido en invitarme a este maravilloso programa. Pues Juan, muchas gracias a todos. Les recuerdo que este es un programa que producimos con el apoyo de Asia Bartolina, de nuestra asociación de Chévere. egresados. Y pasa en Ecoradio los viernes a las 7 de la mañana, lo hacemos en directo y la grabación la pasan en Asia Bartolina en su canal de YouTube 8 días después. A todos de verdad, muchas gracias y gracias por escucharnos, gracias por apoyarnos. Bartolino, comparte este programa. Estamos construyendo a través de este programa una gran memoria de nuestra historia, porque esta historia la hemos construido y la construiremos entre todos. A todos nuevamente Sí. mil gracias y por favor, péguense ahí a www.ecoradio.com. Ecoradio es otra forma de hacer radio. Chao, chao.